parte. Vamos a hablar ahora de un concepto muy importante que se llama pasivo ambiental. Generalmente los pasivos ambientales tienen que ver con costos sociales no internalizados. Es decir, aquí el tema fundamental es: tenemos unos costos marginales privados, tenemos unos costos marginales sociales y aquí tenemos el beneficio marginal. Esto es de producir cualquier bien y o servicio en la economía. Y aquí tenemos peso. Y aquí tenemos beneficio, costo marginal privado, costo marginal social. Este punto A sería el óptimo privado, este sería el óptimo social. Y básicamente la diferencia entre el costo marginal social y el costo marginal privado es lo que llamamos costo marginal de la externalidad, es decir, este costo marginal es el costo marginal privado más el costo marginal de la externalidad. Entonces, un poco por qué les estoy haciendo este dibujo, porque un poco para entender qué es un pasivo, hablando estrictamente como una deuda ecológica, los pasivos solo deberían existir en los casos en que se cometió un impacto irreversible, ¿me entienden? Que no se puede ni corregir ni mitigar. Lo que yo debía haber hecho era prevenirlo, pero lamentablemente, como no lo hice, tengo un impacto irreversible. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema fundamental es lo siguiente. La externalidad dijimos que es un impacto indirecto que termina en la generación de costos sociales. Entonces, este costo marginal privado es el costo marginal convencional de producción de un bien en la economía. Es decir, si yo produzco papel, este es los costos asociados con producir papel, energía, laboral, químicos, pulpa, etc. Pero noten que acá sale que producto de ese proceso, es decir, en ese proceso yo tengo insumos, tengo un proceso tecnológico y resultado de ese proceso tecnológico, pues yo voy a producir unos bienes que van para los mercados y voy a producir contaminación. O también voy a producir impactos ambientales, ¿no? Pero entonces el tema acá es, esta contaminación genera unas externalidades y esos costos de las externalidades, esta diferencia que ven acá. Y la finalidad de la regulación ambiental que vimos antes del receso es internalizar esto, ¿no? Cuando no internalizamos este costo es que sale el pasivo ambiental. Pero como les decía, estrictamente la sociedad como consume bienes de mercado y servicios debería asumir ciertos costos ambientales, pero no excesivamente, ¿me entienden? El problema de nosotros es que como hacemos malas regulaciones, esta parte no la estamos internalizando adecuadamente. Entonces, ese pasivo ambiental, lo más grave es que se puede volver acumulativo. Esa es otra consideración, ¿me entienden? Que vuelve mucho más complejo el tema. Entonces, aquí es muy importante el principio precautorio, que es mejor prevenir que ya entrar al tema del principio del que contamina paga, ¿no? Porque obviamente para los impactos, para un impacto irreversible, lo que debería pagar un privado sería infinito y eso nunca lo va a pagar, ¿me entienden? Entonces el tema aquí precautorio de prevenir para el caso de los impactos irreversibles es importantísimo. Un
pasivo ambiental es destruir un activo. Entonces por eso partimos de la definición de activo, ¿no? Según Freeman, un valor económico o un activo o un capital natural es un sistema ambiente-recursos que se considera como la sumatoria de valores descontados en el tiempo. Es decir, nosotros tenemos los humedales de Bogotá. Los humedales de Bogotá nos vamos a morir y van a seguir existiendo, ¿no? Entonces son un activo ambiental intergeneracional. Si nosotros los restauramos y los manejamos eficientemente, ese bienestar sería intertemporal. Entonces, si ese activo es intertemporal, cuando lo destruimos, el daño va a ser intertemporal, ¿no? Y la pérdida de un pasivo se va a dar como la pérdida de todas estas cosas, ¿no? El valor de uso directo, el valor de uso indirecto, el valor de opción y los valores de no uso. Que aquí decíamos todos los valores de existencia y cuasi existencia, de legado, de altruismo, que ya les comenté en la parte inicial de la clase. Básicamente, ¿cómo funciona el tema? Yo traigo lo que les decía, impactos ambientales acumulativos, que ya se me volvieron pasivos. En la actualidad yo puedo tratar de restaurar esas zonas. Entonces, recuerden que ahí generalmente las medidas que trae el Manual de Compensaciones Ambientales que sacó el Ministerio en el 2012 habla de actividades de conservación, recuperación de suelos, rehabilitación de suelos y restauración ecológica, ¿no? Donde aquí, por ejemplo, el Instituto Humboldt propone todo el tema de herramientas de manejo del paisaje, todo un tema de manejos de infraestructura verde y restauración ecológica. Pero en síntesis, el tema es, si yo genero ya estas acciones, me falta ahí otro, en reconversión que les comentaba, ¿no? Recuperación, rehabilitación, reconversión. Y esto según el Manual de Compensaciones Ambientales. Entonces el tema acá, lo importante es entender qué hacer para cada situación, dado de que yo puedo hacer algo acá, pero las verdaderas dimensiones es complicado saberlas. Por ejemplo, si ustedes entran a Google y revisan mercurio, contaminación por mercurio en los ríos en Colombia, ustedes van a ver que esa es una de las principales problemáticas. Y les cito ese caso porque ese caso es muy interesante. El medio ambiente, yo puedo tener impactos negativos explícitos ya, pero por ejemplo la contaminación por mercurio es un tema que lo que hace es incrementar el riesgo de morir por cáncer. Es un efecto implícito. Si entran al CEDE, en las tesis del IPEC están haciendo muchas de valoración económica, se llama el valor estadístico de la vida, ¿no? Como entender si se incrementa el riesgo ambiental, cuánto vale estadísticamente una vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tema acá es que no es que me estoy muriendo ya por consumir pescado con metales pesados, es que me voy a morir en 20 años. Entonces usted, por ejemplo, si se entra otra vez a Google y ve los periódicos, las noticias son alarmantes, ¿no? El pescado que se consume en Bogotá del Río, todo tiene mercurio. Entonces eso se llama riesgo a la salud pública y es un impacto oculto que tiene que ser medido en términos de riesgos futuros. Entonces un pasivo no es claro que lo voy a valorar ya acá, ¿me entienden? Un pasivo como sobre todo estos de contaminación por metales, contaminación no orgánica, se puede extender a futuro y eso es lo que vuelve complejo el análisis, porque yo no tengo claro cuánto es el pasivo para poder justificar inversiones para manejar ese pasivo, ¿no? Esa es una discusión importante. La otra discusión importante acá es ¿cuándo surge un pasivo?
cuando un agente económico afecta un recurso natural a través de sus decisiones de producción, afectando la oferta de bienes y servicios ambientales o ecosistémicos. Entonces ese es el tema clave acá, ¿no? Que todos esos bienes que sirven para el desarrollo de la vida humana, pues se ven afectados, y por eso es intertemporal el tema de pasivos. Generalmente uno lo puede ver como afectaciones pecuniarias o afectaciones físicas, porque pensemos en la industria petrolera. La industria petrolera puede generar pasivos ambientales, no sé, en el Casanare, ¿no? Entonces yo puedo aplicar valoración económica para saber cuáles son los costos pecuniarios del daño. ¿Listo? Pero también yo necesito saber cuál es la afectación física sobre los ambientes naturales y sobre los ecosistemas, para tener una real dimensión de cuánto voy a invertir en restauración de esos sitios. ¿Me entienden? Aquí el tema de economía de la restauración ambiental es clave. Y entonces esa destrucción de valor, cuando es en cantidad, es más fácil, ¿no? Es más fácil de valorar. El problema es cuando en calidad yo quiera valorar unos impactos como los impactos ocultos. Entonces, hasta cierto punto, yo puedo utilizar metodologías convencionales de mercado para estimar estos límites inferiores sobre los daños. Aquí le hablaba lo de Repetto, el italiano, economista ambiental italiano, que hizo los estudios para Costa Rica, donde ya cuando él comienza a incluir todos los activos que se perdieron por destruir calidad de ríos, de fuentes hídricas y biodiversidad, él encuentra que el crecimiento del PIB en Costa Rica es negativo, porque tiene toda la lógica, ¿no? Como estoy destruyendo pasivos que son de interés público, porque es la afectación del recurso natural y ambiental. Entonces ese pasivo va a superar las ganancias que son de naturaleza mercadeable, ¿no? Entonces ese es el tema, por qué es importante manejar los pasivos ambientales más desde la perspectiva del principio precautorio, que más que una vez que ya se generó el pasivo, cómo buscamos cómo manejarlo, ¿no? La relación, un pasivo ambiental se modela con la relación R en función de Q, donde R es la función de respuesta que le decía la variable. Esto se llama función de daño. R es la función de respuesta o la variable de respuesta que mide el daño físico total, y Q es la variable que mide el origen del impacto. Por eso, pues, el tema de sedimentación versus índice nefelométrico de turbidez es importante. Pero hablando ya de pasivos ambientales puros, por ejemplo, aquí puedo poner hectáreas deforestadas y reducción en la base genética de una zona, que ya eso es para estudios de valoración de acceso a recursos genéticos, ¿no? Que se mide en términos del stock de genes que hay presente en una población, en una zona biodiversa, ¿no? Porque ese tema de recursos genéticos es muy... ustedes ven en la literatura qué es biodiversidad. En biodiversidad es de tener un compuesto químico en el bosque hasta entender cuántos genes hay en un locus, ¿no? Un locus es un punto que tiene muchos genes, y entre más genes haya, hay más diversidad biológica, y eso vale mucho más. Pero entonces ese tema de modelamiento de un pasivo ambiental, fíjense que básicamente se presta a que lo subvaloremos, porque esto depende mucho de la investigación científica, y por ejemplo las petroleras nunca van a generar investigación científica que pues nos ponga en contra de decir que el pasivo que generaron vale aún más, ¿no? Entonces ese es un tema que también va en contra de todo este modelamiento que estamos proponiendo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer ya una diferenciación. Si el río Bogotá está contaminado, hay un costo social, ¿listo? Pero él se vuelve pasivo cuando ya hay un doliente, alguien a quien se lo puedo cobrar. Esa es la definición para que sea pasivo. ¿Me entienden? Para que haya una deuda, tiene que haber una persona responsable de esa deuda.
¿Sí? Entonces lo mismo acá. Pueden haber daños ambientales, pero un daño ambiental como el río Bogotá, que hay tantos contaminadores, no se le puede aplicar a ninguno. Ese es el problema, no se pueden asignar derechos de propiedad. Entonces no se puede decir que X o Y hogar o X o Y empresa es la responsable del pasivo ambiental. Entonces el primer tema, debe haber existencia de responsabilidad sobre el daño. Y luego debe poder haber un sistema jurídico en el país que permita una obligación para pagar una suma de dinero. Por eso les digo que es clave que vean la ley de superfondo de los Estados Unidos, porque la ley está permeada en estos dos conceptos, es decir, tiene el mecanismo de cómo asignar responsabilidades por daños ambientales a los generadores de daños y tiene claro el tema de obligaciones de cómo pagar esos costos sociales ambientales. Al final, entonces, ¿qué es lo que pasa? Empíricamente, ¿qué es lo que se ha encontrado? Que si alguien generó un daño ambiental que se volvió un pasivo, caso típico derrame de la Exxon Valdez en Valdez, Alaska, o el derrame del Golfo de México, lo que se hace es, se asigna la responsabilidad sobre el generador del daño, jurídicamente se le obliga a pagar una suma y esa suma debe equivaler a cómo prevenir a futuro que no se vuelvan a generar daños, a cómo mitigar esos daños, que es limpiar los sitios, y cómo compensar a los perdedores. Son tres ítems fundamentales, ¿no? ¿Me entienden? Porque, es decir, el derrame del Golfo, ese fue de la British Petroleum, ¿no? ¿Qué pasó? Afectó la pesquería. Entonces hay que compensar a quienes, todos los afectados. Pero ojo, destruyó todos los humedales de New Orleans y todo ese tema judicial. Entonces hay que mitigarlo. Pero también hay que invertir en prevención para evitar que ocurran daños ambientales por derrames futuros. Entonces el tema viene enfocado a todo esto. Entonces noten que ahí se ve claramente ya el tema, ¿no? Existencia de una responsabilidad. British Petroleum ya es el identificado, se lleva jurídicamente a una corte y se hace el estudio para ver cuánto debe pagar. ¿Qué pagó? ¿Cómo se llama? La Exxon en Alaska pagó 18 millardos solo por compensación. ¿Sí? Aparte del dinero que invirtió para mitigar impactos y para prevenir impactos. Pero fíjense que la prevención, este derrame fue en el 86, ¿no? Y a partir de ahí todos los cascos de los barcos se reforzaron. Porque otra vez ese es un tema de autoprotección, ¿no? Me sale más barato reforzar los cascos de los barcos para evitar esos derrames en vez de estar pagando estas millonarias multas por daños ambientales, por pasivos. Entonces el concepto clave es el daño ambiental expresado en términos monetarios. Entonces veamos un poco acá cómo funciona el tema. Entonces, primero, para declarar como daño ambiental, la existencia de daño ambiental en una zona, identifico los sitios y los ambientes degradados, o este tema es clave, el peligro. Por ejemplo, en Colombia, el tema del riesgo en la salud humana por ingerir peces y pescado con mercurio sería un pasivo que lo debemos esperar a futuro en términos de cómo a futuro se nos va a incrementar el número de muertos por cáncer, ¿sí? Por este tipo. Identificar la oferta de bienes y servicios afectados actualmente y en peligro de afectarse. Bienes y servicios ecosistémicos que se están afectando, ¿no? Porque sobre estos, si hay un daño, hay una reducción en la oferta de estos bienes y servicios y ahí es donde se genera el costo social. Y luego, entonces, hacemos la monetización para ya encontrar los valores de daños ambientales actuales y el valor esperado del daño. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos y Europa han hecho estudios sobre el valor de la vida, de morir por contaminación, cáncer por contaminación inorgánica, y los estudios hablan entre valores de la vida entre 100 y 500 millones de dólares.
En Latinoamérica el único estudio de valor de la vida es en Chile y asignó un valor de 5 millones de dólares. En China el valor estadístico de la vida es de 1 millón de dólares. Entonces, esos estudios multiplicados por la probabilidad de morir le darían el valor esperado del daño, ¿no? Porque lo que estoy diciendo es, no me estoy muriendo ya, pero yo sé cuánto vale el valor estadístico de una vida, entonces lo asocio, lo multiplico por la probabilidad de morir y con eso estaría calculando ese pasivo. Ahora, si yo voy a invertir en el tema de ordenar la minería para que se reduzca la contaminación por mercurio, entonces sería al revés, ¿no? ¿Cómo ordeno la minería? ¿Cómo reduzco la probabilidad de muerte? Y en vez de ser un valor esperado del daño, sería un valor esperado del beneficio por reducir contaminantes inorgánicos, ¿no? Entonces, esa es la forma de cómo trabaja y cómo opera la metodología. ¿Qué se debe considerar para estimar el valor del daño? Primero, el tipo de recurso que fue afectado, si fue agua, aire, suelos, si fueron ecosistemas específicos, el número de personas afectadas, porque fíjense qué pasa, en Canadá hay menos gente que en Japón, ¿no? Entonces el valor del daño de una tonelada de emisiones al aire es mayor en Japón que en Canadá, porque entre más personas afecte, el valor del daño cada vez es que mayor, ¿sí? Por eso es la idea, no es lo mismo tener un río que no lo usa nadie, puede estar contaminado, el valor del daño es más bajo comparado con un valor del daño con un río que sí depende de muchas poblaciones de cómo se alimentan de esos servicios ecosistémicos. El otro tema fundamental es que si el valor del daño es irreversible, el daño tiende a infinito, y eso es muy complicado. O sea, nadie en el mundo, no hay evidencia, porque es que simplemente quiere un valor del daño infinito. Es decir, usted siempre en economía lo que dice es el valor del daño ambiental para 30 años sería el valor anual descontado sobre una tasa de descuento social a la R o a la I, donde I es el periodo de tiempo, que serían 30 años, ¿no? Entonces, esos 30 que están diciendo acá, esa tasa de descuento social es durante 30 años que estoy midiendo, pero imagínense esta fórmula diciendo valor actual, 1 más la tasa de descuento social a la